Después de cerrar el año pasado con el video de la tan esperada agenda gratuita 2024, estuve pensando cuál podría ser el mejor inicio para este año. Y qué mejor que enseñarles todas las cositas que he pedido para personalizar e ir decorando mi agenda todo este año. Hace poco descubrí Stamprints. Es una tienda de productos súper bonitos que realmente no he encontrado en ningún otro lugar. Desde sellos de todos los tamaños y formas, incluso pueden hacerte sellos personalizados, stickers, papelería en general y muchas cosas más. Es la primera vez que pido productos de ellos, así que quiero que los abramos juntos y contarles un poquito más de mi experiencia. Y como siempre les dejo todos los productos en la cajita de información por si quieren ir a checarlos. Y por supuesto que también les conseguí un super código de descuento para que lo utilicen en todas sus compras y puedan ahorrar un poquito más este año. Y no quiero extender más este video, vamos a abrir cada uno de estos productos. Lo primero que pedí fue esta carpeta de tamaño A5. Para los que vieron el video pasado seguro saben para qué es. Y sí, a mi hermana le faltaba una carpeta para su agenda 2024 y aquí está. Se siente de muy buena calidad, soy muy fan de este tipo de carpetas porque es muy fácil poner y quitar las hojas cuando quieras. Lo siguiente que pedí es esto, es un libro de stickers. Últimamente soy muy fan de todos los libros de stickers porque pienso que son perfectos para decorar apuntes, mi agenda, cualquier cosa. Este en especial es de un papel un poco translúcido, así como de las cintas washi tape. Stamprints, como su nombre lo dice, es experto en sellos y por supuesto tenía que pedir alguno. Primero pedí esta caja de sellos pequeños de 25 piezas. Vi una temática como de amor con corazones y cositas así y lo pedí para decorar mi journal y agenda. Pero después vi esta otra cajita de sellos también de 25 piezas y no pude no pedir. Y es que si observan con atención tiene varios sellos de gatitos pequeñitos. En especial amé el sello de gatito riéndose y seguro lo voy a usar para todo. Lo siguiente que pedí fueron estas 4 planchas de stickers decorativos. El primero es este, es de color rosado, está como inspirado en florecitas de primavera. El segundo que pedí es en color verde, está como inspirado en temática de hojitas. Si se dan cuenta, el papel de estos stickers también es de washi tape. La tercera plancha que pedí es de color naranja y está inspirada en el otoño, tiene como esta temática otoñal con hojitas y todo eso. La siguiente plancha es en color azul, la verdad no entendí muy bien la temática, pero creo que se centra un poquito más como en arándanos y frutos de ese tipo. Y como uno no era suficiente, pedí estos otros 4 libros de stickers. La diferencia es que estos son transparentes y también vienen con frases decorativas. El primer volumen es este en color amarillo, está inspirado como en una temática de comida, de desayuno, de postrecitos variados. El segundo volumen es de un color como melón y no puedo escribir una temática exacta porque como pueden ver es muy variada. El volumen 3 es en color blanco y negro, son cosas más retro, vintage, también están muy variadas los stickers. Y el volumen 4 también es como de un color melón, es de una temática un poquito más tierna, como que con animalitos, peluches y todo eso. Lo siguiente fueron estos stickers pequeñitos de colores, siento que son perfectos para dar detalles pequeñitos de decoración. Lo siguiente que pedí fueron estos stickers variados en blanco y negro, realmente son muchos más de los que pensé que venían y me sorprendieron porque son muy variados, desde objetos, cosas random, textos, globos de voz, hasta imágenes, números y muchas cosas más. Lo siguiente fueron estas 2 planchas de stickers, pedí el número 1 y el número 5, los pedí porque son stickers también bastante pequeños, los pienso usar para decorar mis planes mensuales y me sorprendieron porque estas planchitas de stickers usualmente vienen con poquitos stickers, pero estos vienen bastantes. Lo siguiente que pedí fueron estos 2 paquetes de papel decorativo que en realidad son stickers, los pedí porque tienen como detalles en dorado y les voy a ser honesta porque cuando los pedí pensé que todas las hojitas venían con estos detalles en dorado, pero no, solo vienen 2 planchitas con estos detalles. Sin embargo, lo que sí me sorprendió es que vienen más diseños. Al inicio pensé que solamente era como el mismo diseño repetido, pero no, ese detalle me gustó bastante y creo que lo compensa un poco. Además que los diseños están preciosos. Lo siguiente que pedí fueron estos sellos de números. Para los que me siguen desde hace un tiempo sabrán que ya tengo algunos sellos de letritas y entre otras cosas, pero no había podido conseguir sellos de números como estos. Vienen sellos pequeños del 0 al 9 y también te vienen 2 extra de porcentaje y 2 puntitos. Y por supuesto tenía que pedir más sellos. Este en particular me pareció bastante gracioso, ya que es una estrella que está como reposando, nadando en una tacita de té. Siento que va a dar un toque bastante bonito si lo pongo en algunas decoraciones de mi agenda. También pedí este otro sello de gatito, este es como un gatito mago. Vi que también en su página tienen otras posiciones del mismo gatito haciendo diferentes cosas. Y pensando en cómo decorar aún más mi journal y agenda, encontré esto que al inicio pensé que era un cuadernito, pero no, realmente es un cuaderno de stickers.
stickers que viene con bastantes imágenes variadas de diferentes colores. Vienen imágenes en tamaños cuadrados, rectangulares y circulares como para poder decorar diferentes cosas. Lo siguiente que pedí fue este sello que tiene como forma de tag. Es un sello bastante simple, bastante bonito también, y lo voy a usar para decorar las portadas de mi agenda. Lo siguiente que encontré fueron estos stickers que están graciosísimos y muy bonitos. Como pueden ver, son como estos stickers inspirados en los cuadros o las pinturas de Van Gogh, y me parecen bastante bonitos porque tienen muchísimos detalles súper tiernos y bonitos. Me gusta desde la impresión hasta los pequeños detalles dorados que tienen. Me encantó porque vienen dos planchitas de stickers, eso no lo sabía cuando lo pedí. Desde hace mucho quería pedir unos stickers como estos. Son básicamente frasecitas que puedes poner como decoración en tu journal. Como pueden ver, uno es más transparente que el otro, y esto es porque un material es de washi tape y el otro es como de papel sticker. Pack de etiquetas decorativas. Me he quedado sorprendida por la cantidad de etiquetas y diseños distintos que vienen en este pack. Vienen de varios colores y como pueden ver aquí les muestro algunas de las que más me gustaron. Son completamente distintas unas con otras. Cuaderno o librito de stickers de imágenes. Yo pedí este en color verde, que es la temática que abarca todo el cuadernillo, y como pueden ver vienen muchísimas imágenes para que puedas decorar absolutamente todo lo que quieras. Mini diccionario. Este me encantó porque no solamente te sirve como para hacer journaling, sino también para practicar algún idioma si es que alguno de tus objetivos de este año es intentar aprender más vocabulario, por ejemplo, del inglés. Este me ha encantado porque no solo te viene el concepto de la palabra, sino también su pronunciación, sinónimos, palabras similares y ejemplos de uso. También pedí este otro diccionario para poder compararlos rápidamente. Como pueden ver, este es un poco más simple ya que solo te da el concepto de la palabra. Algo que olvidé mencionar es que también puedes elegir el rango en el que quieres que estén las palabras que estén en tu diccionario. Por ejemplo, yo aquí elegí el rango de K a M. Cuaderno deco sticker. De esto ya tengo bastantes y me encantan porque son súper chiquititos y perfectos para llevar a todos lados. He pedido estos porque también vienen imágenes, frases y un poquito de todo mezclado. Clip de Stamprints. Este no lo pedí, sino que fue un regalito de parte de ellos. Me parece súper bonito detalle. Me ha encantado porque no es de plástico, sino que se siente de buena calidad y parece que va a durar muchísimo tiempo. Tapete de corte pequeño. Seguramente les ha pasado que quieren cortar cosas muy pequeñitas en su escritorio y no quieren malograrlo, así que este es perfecto precisamente para este tipo de cosas. También pedí este lapicero cúter o exacto para poder recortar, por ejemplo, cada una de las cintas washi tapes que he pedido. Me pedí también 6 washi tapes de esta colección de temática de osos, están súper bonitos y tiernos. Este en color celeste claro es de una temática como de invierno, es por ello que puedes observar como dibujitos de pingüinos y bufandas y mucho hielo. Este amarillo es como una temática de cumpleaños o celebración, puedes observar ahí pequeños postrecitos y pasteles de cumpleaños. Este otro azul es de una temática de playa y actividades de verano, como armar castillos de arena, surfear, etc. Este verde está inspirado, creo yo, en la primavera, en flores, en picnic. Este amarillo un poco más claro es como de una panadería. Hay ositos horneando, con panes de distintos tipos, etc. Y por último, este morado es como de una temática de hora de dormir. Esta cinta me encantó cuando la vi en la tienda. Es una cinta como de marcos de fotos similares a los que vemos en redes sociales como Instagram y YouTube. Quise pedirlo para probarlo y también para hacer algunas secciones nuevas en mi journal. Similar al anterior, también pedí esta otra cinta, también transparente. Esta, a diferencia de la anterior, tiene como recortes de imágenes verdes y también tiene frases y un poco de texto. Encontré también estas dos cintas decorativas transparentes en color naranja y negro. La naranja es como una temática de comida, tiene como pizzas, palomitas, café. Y esta otra en negro es como de una temática más variada, como de estilo retro. Y llegando al final me pedí estas 5 washi tapes que son parte de una sola colección. Son como de recortes e imágenes con fondo blanco según la temática y color de cada una de las washi tapes. Pedí esta con imágenes o recortes en color negro muy variadas. Esta otra en color blanco. Esta otra de color amarillo que está inspirada como en comidas de este color. Esta otra marrón que me pareció súper tierna ya que tiene como ositos de peluche. Y por último este en color verde que está inspirada como en la naturaleza, tiene árboles, cositas de campamento y mucho más. Casi llegando al final encontré esta otra cinta transparente de temática de panadería o café y no pude resistirme a pedirla.
Los colores se ven súper brillantes, la impresión y la calidad también se ve muy buena, así que ya la estaré usando y les iré contando qué tal me parece. Y por último pedí una de estas cintas para decorar bordes. Yo las había visto mucho por redes sociales, así que quería también probar una y pedí esta de temática de galaxia y planetas. Como pueden ver, con simplemente ponerla en cualquier hoja de papel ya lo transformas completamente. Y estas han sido todas las cosas que he pedido en esta ocasión de Stamprin'. He quedado muy feliz con cada uno de los productos que he pedido, ya que todos se sienten de muy buena calidad y me han gustado bastante. Ya les iré mostrando cómo uso cada uno de estos productos para decorar mi agenda 2024. Si quieren ver un poco más de esto, no se olviden seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde usualmente les subo cada cosa que hago día a día. No se olviden que tenemos un super código de descuento para cualquier compra en la tienda de Stamprin'. Les dejo el link en la cajita de información. Y muchísimas gracias por ver este video hasta el final. No quiero despedirme sin antes desearles un feliz 2024. Espero que cumplan todos los objetivos que se hayan propuesto este año.